Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 27 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco le dice a los curas: sacerdote que no reza, se apagará lentamente. La Basílica de San Pedro revivió con alegría contenida una de las ceremonias más emotivas de cuantas se puedan ver, al Papa ordenando nuevos sacerdotes. En total eran 9 candidatos. La ceremonia está llena de simbolismo y de momentos significativos como este, en el que el Papa pregunta si se ha verificado la idoneidad de los futuros sacerdotes. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Francisco pidió a los futuros sacerdotes que cuiden 4 aspectos. Los 2 primeros son la cercanía a las personas y la cercanía a Dios. Siate vicini al santo popolo fedele di Dio, ma prima di tutto vicini a Dio con la preghiera. Un sacerdote che non prega lentamente spegne il fuoco dello Spirito dentro. También les aconsejó cultivar otros 2 tipos de cercanía, apoyar a su obispo y a los otros sacerdotes. Mai parlare di un fratello sacerdote. Se voi avete qualcosa contro un altro, siate uomini, avete dei pantaloni e andate lì e infacciali. Tampoco faltó la advertencia contra la tentación de hacer carrera. Les recordó que el sacerdocio no es para ser emprendedores, sino para servir a los demás. La ligera mejoría de la emergencia sanitaria hizo posible que más personas pudieran asistir a la ceremonia en la basílica. Los 9 candidatos eran de edades variadas, desde personas que cuentan con más de 40 años hasta otros como Samuel Piermarini, que aún no ha llegado a los 30. Este joven había sido convocado para la cantera del equipo de fútbol de la Roma, pero decidió rechazar la oferta. Tiempo después, entró en el seminario. Al final de la ceremonia, el Papa besó las manos de los nuevos sacerdotes y uno de ellos hizo su primera bendición, nada menos que sobre Francisco. Tras la enésima tragedia, esta vez en las costas del Líbano, el Papa Francisco dice: es una vergüenza que los migrantes sigan muriendo en el mar. Durante el rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco habló con dureza sobre la muerte de más de 100 migrantes en el Mediterráneo. Dijo que era una vergüenza. Fratelli e sorelle, interrogammoci tutti su questa ennesima tragedia. È il momento della vergogna. El naufragio se produjo frente a las costas de Libia y sus ocupantes llevaban 2 días pidiendo socorro. Nadie vino en su auxilio. Francisco también expresó su cercanía a los afectados por el incendio que arrasó un hospital en Bagdad y que provocó la muerte de al menos 82 personas. Preghiamo per tutti. El Papa recordó que ese domingo se celebraba la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y dio las gracias por los 9 nuevos sacerdotes que él mismo ordenó en San Pedro. E chiediamo al Signore che mandi buoni operai a lavorare nel suo campo e moltiplichi le vocazioni alla vita consacrata. Al hilo de las lecturas de la misa del día, Francisco reflexionó sobre la figura del buen pastor, un modelo clave para inspirar el estilo de los nuevos sacerdotes. El Papa Francisco se reunió con las clarisas del monasterio del centro de Italia, donde ellas perdieron a su abadesa en un terremoto. Francisco se reunió con las clarisas del monasterio de Santa Clara de Paganica en la zona dell'Aquila, en el centro de Italia. Las religiosas trajeron bastantes regalos al Papa. Queste le sorelle del monastero che ti parlavamo, stanno pregando la per madre noi. abbadessa Paralisa. Questo ti hanno fatto a mano un rosario, queste sorelle, la sorella malata di tumore.
Esta comunidad de religiosas fue víctima de un terremoto que en 2009 destruyó su monasterio y se cobró la vida de la abadesa. Ahora, 11 años después, ya han vuelto al monasterio con nuevas vocaciones jóvenes atraídas por la fe y la fraternidad que demostraron durante esos momentos difíciles. Ahora les mostramos lo que es el Vaticano desde dentro. En esta ocasión, la Congregación de los Obispos. La Congregación para los Obispos lleva este nombre desde el Concilio Vaticano II. Antes se llamaba la Sacra Consistoriale. Está compuesto de 25 cardinales y arzobispos che si reúnen in modo regolare per discutere i candidati che si quiere presentar al Santo Padre para la sucesión de los obispos en las diócesis. Este grupo es ayudado por un staff aquí de 30 personas, más o menos, sacerdotes en mayoría, que preparan toda la documentación y hacen la correspondencia con las diócesis del mundo y los países. La congregación se ocupa también del gobierno de los obispos. Y cura mucho la comunión de los obispos con el Santo Padre y la comunión de los obispos entre sí. Por eso está trabajando con las conferencias episcopales. Nuestro trabajo es muy delicado, necesita mucha discreción, confidencialidad, porque las informaciones que recogemos conciernen pues las personas y deben asegurar como la escogencia de pastores que sean hombres seguros desde todos los puntos de vista, ante todo por la solidez de su fe, por su capacidad pastoral, por su espíritu de servicio, de comunión, de respeto de las personas y de las comunidades. Hombres con espíritu abierto a la Iglesia Universal, porque tienen la responsabilidad de gobernar la Iglesia Universal junto al Papa. Esto, en pocas palabras, pues el papel de la Congregación para los Obispos. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Evangelio del 5 de mayo. En el Evangelio de hoy celebramos en esta quinta semana de Pascua, está tomado del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Y la frase importante que nosotros podemos meditar más profundamente es: yo conozco mis ovejas, ellas escuchan mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no dejaré que perezcan jamás. Una forma de darnos esa confianza el Señor a cada uno de nosotros que creemos en Él y en su palabra. Y nos invita a que veamos las obras suyas. Por supuesto, no solamente cuando Él estaba en nuestro tiempo y espacio hacía obras, las sigue haciendo hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Y entonces cada día nosotros podemos ver las obras de sus manos, la vida cada día que despertamos, el aire que respiramos, la luz del sol que nos ilumina, el murmullo de los arroyos, el hermano que tenemos a la par nuestra, la pareja, la familia. Cada una de esas son obras de Dios. Y debemos de creer en Él, que cuida de cada uno de nosotros, aún en medio de aquellas situaciones difíciles. Y cuando llegan los momentos del dolor, es importante que nosotros podamos confiar aún más en su palabra, porque Él nos dice de que va a cuidar de nosotros y no va a permitir que nosotros perezcamos aún después de la muerte.
Para el discípulo de Cristo, la muerte es simplemente un paso, una transición hacia la eternidad. Este momento, cuando nosotros somos engendrados y nacemos, vamos desarrollando todo nuestro camino para hacernos eternos fuera ya de este tiempo y espacio. Por eso hay que confiar siempre en el Señor. Dice: yo conozco mis ovejas, ellas escuchan mi voz y me siguen, cumpliendo su palabra. Señor, danos la gracia de escuchar siempre tu voz y de seguirte aún en medio de las pruebas y dificultades. Que así sea. Aumentan los países en nuevo confinamiento tras el rápido avance del COVID-19 en Latinoamérica. Colombia y Venezuela, por ejemplo, realizan confinamientos, pero el caso más severo es el de Chile, que cumplió ayer un mes desde que decidió volver a encerrarse. Según el Ministerio de Salud, este domingo se contabilizaron 6.638 casos nuevos, una cifra elevada, pero que denota un 8% menos que hace 2 semanas. Gracias a las medidas de restricción impuestas por el paso a paso, hemos logrado ir disminuyendo levemente el número de contagios. El principal argumento para no aplicar esa medida de forma más agresiva en la región es la economía. No consideramos un confinamiento total de toda la ciudadanía. Sabemos que eso, por razones económicas, no es posible. Las medidas de restricción se adoptan, entre otros motivos, ante el avance de la variante brasileña. El COVID-19 deja hasta el momento cerca de 400.000 fallecidos en ese país. En Ecuador, Yesneisy Ceballos pertenece al grupo reducido de personas que trabajó este fin de semana. Venezolana, con 2 años en el país, se dedica a repartir comida a domicilio. Las últimas horas fueron de intensa actividad para ella por los múltiples pedidos durante la vigencia de un estado de excepción en 16 de las 24 provincias, que incluye confinamientos totales desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, una medida más radical para frenar los casos de COVID-19 e intentar dar un respiro a los hospitales abarrotados de pacientes. Para muchos, volver al semáforo rojo como tal ya es preocupante, para nosotros es satisfactorio, pero creo que debemos tener una equidad donde todos merezcamos lo mismo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En noticias de Estados Unidos, ya hay más de 32 millones de contagios del COVID-19. Ampliamos más en la siguiente nota. Este fin de semana, Estados Unidos superó la marca de 32 millones de personas infectadas a lo largo de la pandemia, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo, autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades destacan los estudios de efectividad registrados en la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson, luego de que la FDA recomendara nuevamente su aplicación. En términos de beneficios, encontramos que por cada millón de dosis de esta vacuna, la vacuna Johnson & Johnson podría prevenir más de 650 hospitalizaciones y 12 muertes entre mujeres de 18 a 49 años. Y esta vacuna podría prevenir más de 4.700 hospitalizaciones y casi 600 muertes entre mujeres mayores de 50. Es una vacuna importante que ofrece ventajas clave, incluida su opción de dosis única y su viabilidad cuando la cadena de suministro puede no permitir congeladores. Mientras continúa esta campaña de vacunación en diversas ciudades del país, hay inquietud por parte de los empleadores sobre el poco personal disponible para la reapertura de algunos locales con condiciones de restricción, así como la disminuida actividad comercial. Aquí estamos en un comedor vacío donde normalmente para el almuerzo estaríamos abiertos y atendimos, ya sabes, a un par de cientos de invitados. Algunos gobernadores de Estados Unidos han levantado la restricción a los comercios en cuanto a la ocupación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, capturan a 12 personas. Entre ellas figuran 2 alcaldes, el de Zacatecoluca y de San Rafael, todos acusados de corrupción.
Y el fiscal general de la República y la Policía Nacional Civil capturaron la madrugada de este lunes a una docena de personas, entre las que figuran el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Iresi, y el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar Alvarado. Ellos, junto al resto de procesados, son acusados por las autoridades de varios delitos. La investigación indica que supuestamente negociaron la presentación de carpetas técnicas y órdenes de compra directa. En estos procesos, personas particulares habían pagado a los regidores y los alcaldes por su voto para que las compras fueran autorizadas, favoreciendo ilícitamente a los empresarios interesados. Ya tenemos varios de los sujetos contra quienes había órdenes administrativas de captura, y principalmente a 2 alcaldes del departamento de La Paz, el señor alcalde de Zacatecoluca y el de San Rafael Obrajuelo. Ya están detenidos por orden administrativa. Se le atribuyen delitos de negociaciones ilícitas, cohecho impropio y cohecho activo. Esta investigación inició allá por agosto del año pasado y hemos estado trabajando coordinadamente para aportar todos los elementos necesarios, y a este día, pues gracias a Dios por todo el trabajo que se ha realizado tanto de nuestra parte como policía y la Fiscalía con sus análisis también, hemos llegado a obtener las órdenes de captura, 18 órdenes de captura que se andan ejecutando en este momento. Ya decía el señor director, hemos involucrado en este operativo más de 170 elementos de nuestra Policía Nacional Civil. Y al momento pues es un operativo en desarrollo. Sin embargo, los 2 principales objetivos, que eran alcaldes, pues ya están detenidos y las capturas continúan. Esperamos en el transcurso del día poder ya darles un consolidado general de todo el operativo. Es un resultado, como muy bien lo dijo el señor ministro, de un trabajo conjunto entre Fiscalía y bueno, el mensaje es claro para los señores alcaldes, los salientes y los entrantes, que este es uno de los primeros esfuerzos en los cuales la administración pública se debe de hacer bien, y consideramos que como Policía Nacional Civil estamos dando ese aporte para que la corrupción se pueda combatir, no solamente a través de los gobiernos locales, sino en las diferentes instancias. Este caso también involucra a empresarios del transporte colectivo de Zacatecoluca, quienes habrían pagado al Consejo Municipal para que aprobaran un acuerdo para afectar a rutas de la competencia. Además, hay participación de agentes de la PNC acusados de recibir dádivas de los empresarios para que realizaran tareas de combate a la piratería en el transporte colectivo. Y nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está pasando en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Hoy en Perú celebramos la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo arzobispo de Lima, un obispo o arzobispo gigante. Él, teniendo 42 años y profesor de Derecho, siendo laico, es nombrado arzobispo de Lima. Y aquí viene a evangelizar de una manera extraordinaria, de tal manera que ha sido nombrado el patrono del episcopado latinoamericano. Teniendo su sede en Lima, él recorrió miles y miles de kilómetros, porque era enorme esta arquidiócesis, llegaba hasta Panamá, visitando especialmente a los aborígenes, aprendiendo el idioma quechua, aymara, escribiendo un catecismo, dedicándose de cuerpo y alma a evangelizar, aparte de que en Lima también convoca varios concilios limenses muy famosos, donde va aplicando en las normas del concilio de Trento. Es todo un gigante de evangelización. Él se dedicaba al pueblo. Él sí cumplía lo que el Papa actual nos dice, que hay que oler a oveja. Y incluso el virrey se quejaba de que estaba poco tiempo en Lima, pero él era ante todo un evangelizador, protector de los más pobres, de los aborígenes, de los que sufren. Todo un monumento a este hombre gigante, Santo Toribio de Mogrovejo.
muere en Saña, que está al norte de Perú, cerca de Chiclayo. Su cuerpo ahora está ya en Lima. El domingo el arzobispo le hizo un homenaje especial, se detuvo ante su estatua orando bastante prolongadamente. Se lo merece y nos lo merecemos todos. Bien, los empresarios de Gamarra han hecho un comunicado donde dicen que el programa de Castillo pues va a ser un programa de ahuyentar a los empresarios, lo cual pues les preocupa muchísimo. Nuestros templos ahora los domingos siguen cerrados hasta el día 9 incluido de mayo, Día de la Madre, los domingos cerrados, pero todos los demás días están abiertos en horarios ya normales y guardando el protocolo. La Virgen de Chapi es una devoción muy atrayente, con multitudes de personas que van en peregrinación cerca de Arequipa, van andando con mucho sacrificio. Este año está prohibida la peregrinación por el problema de este contagio. En Chimbote han asesinado a una misionera. El obispo de Chimbote pide a la policía que investigue, no van a creer que estamos aquí entre salvajes. Y también Violeta Bermúdez, la primer ministro, va a cuestionar con el gobierno pues el retiro de fondos de AFP. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. ¿Se ha preguntado usted cuáles son los sueldos de un sacerdote, cardenal, obispo o de hasta el mismo papa? A continuación les mostramos los sueldos del personal del Vaticano. Hasta hace unas semanas muy pocos sabían que los cardenales del Vaticano tienen un sueldo y por supuesto tampoco sabían de cuánto era. Todo esto cambió cuando el Papa Francisco anunció que a partir del 1 de abril se les había bajado el sueldo un 10%. Para comprender el significado de esta medida pueden ayudar estos números. De los 226 cardenales que hay, solo 20 trabajan en la Curia Vaticana y tienen un sueldo que va de los 4.000 a los 5.500 euros. Los restantes 206 cardenales o están jubilados o trabajan en sus países de origen y por eso no les afecta esta reducción del sueldo. Hay que tener en cuenta que casi todos los cardenales son obispos y que su sueldo equivale más o menos al nivel de vida de los países en los que trabajan. Por ejemplo, en Italia el sueldo de un obispo, sea cardenal o no lo sea, es de 1.300 euros después de impuestos. Pero el Papa no ha bajado el sueldo solo a los cardenales, también a todos los obispos y arzobispos que ocupen altos cargos en el Vaticano, que suelen cobrar entre 3.000 y 4.000 euros y que a partir del 1 de abril cobran un 8% menos. Son los presidentes de los dicasterios del Vaticano, cargos que equivalen al del ministro o el secretario en los gobiernos nacionales. El sueldo de un alto cargo del Vaticano es mucho más bajo que el sueldo de un alto cargo en Italia. Por ejemplo, un parlamentario en Italia gana 14.000 euros aunque no tenga responsabilidades especiales. Es cierto que trabajar en el Vaticano y ocupar un alto cargo tiene otras ventajas, como por ejemplo vivienda a precio de favor o la posibilidad de comprar productos en el supermercado Vaticano, en la farmacia del Vaticano o en la gasolinera del Vaticano libres de impuestos. Pero en cualquier caso es un sueldo mucho más bajo que un alto ejecutivo de una ONG o de una organización internacional. Lógicamente no se trabaja en el Vaticano por dinero. Por eso los cardenales visten de rojo para recordarles que están dispuestos a derramar su sangre para servir al rebaño. El Papa se lo recordó la última vez que hizo nuevos cardenales. E se siamo attesi in cielo, perché vivere di pretese terrene? Perché affannarci per un po' di soldi, un po' di fama, un po' di successo? Tutte cose che passano. Perché cercare dei padrini per fare una promozione, andare di su e promuoversi nella carriera? Tutto passa. Cuando le preguntaron al Papa Juan XXIII cuántas personas trabajan en el Vaticano, respondió con una famosa broma: pienso que más o menos la mitad.
Realmente es difícil averiguar cuántas personas trabajan en el Vaticano porque se divide en dos grandes entidades, la Curia Vaticana y el Estado Ciudad del Vaticano. La Curia Vaticana son las personas que trabajan en el gobierno de la Iglesia y el Estado Vaticano son las personas que trabajan en la gestión civil del Estado Ciudad del Vaticano. En realidad, el Estado Ciudad del Vaticano emplea exactamente a 4.618 personas. De ellas, 3.602 son hombres y 1.016 son mujeres. La mayoría trabajan en dicasterios y en la gestión de los museos vaticanos. Sus sueldos se dividen en varias categorías según competencias y responsabilidades. Al inicio empiezan ganando en torno a 1.000 euros y el sueldo va aumentando según la antigüedad. El Papa ha reducido el sueldo a los sacerdotes, religiosos y religiosas un 3%, pues viven en comunidades religiosas y allí tienen menos gastos. No se ha cambiado el sueldo a los laicos, pero sí se ha dicho que no habrá aumentos hasta el año 2023. La pregunta del millón es ¿qué sueldo tiene el Papa? ¿Qué sueldo tiene el obispo de Roma? Pues le sorprenderá saber que el Papa no tiene un sueldo. Eso sí, el Vaticano cubre todos sus gastos, que por cierto no son muchos. Vive en una modesta habitación en Casa Santa Marta, usa el comedor que usan todos los residentes de ese lugar y, como sabemos, no le gustan los coches caros. Con una previsión de déficit para este año de 60 millones de dólares, estas reducciones de sueldos pueden parecer como una gota de agua en el océano. Pero en este momento, con los museos vaticanos cerrados, sin ingresos y con el mundo en confinamiento, cada gota de agua ayuda. Unámonos en oración con el Papa Francisco por su petición para el mes de abril, que es el reconocimiento y respeto a los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y para concluir el noticiero del día de hoy, les invitamos a escuchar el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe
y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.